Hay que imaginarse un universo donde las reglas que conocemos simplemente no aplican, un lugar donde las cosas pueden estar en varios sitios a la vez. Bueno, hoy vamos a explorar el mapa de ese universo, la ecuación de Schrödinger. Es básicamente el manual de instrucciones que gobierna ese extraño y maravilloso mundo cuántico. Y es que este era el misterio, el gran misterio que la física clásica no podía resolver. Una verdadera crisis de identidad para los componentes básicos de nuestro universo. ¿Cómo era posible que algo fuera dos cosas tan opuestas, tan contradictorias al mismo tiempo? A ver, por un lado, partículas como los electrones se comportaban como puntitos diminutos y localizados. Pensemos en una bola de billar, ¿no? Pero por otro lado, mostraban un comportamiento de onda. Se extendían, interferían entre sí como las olas en el agua. Era una contradicción que de verdad exigía una forma completamente nueva de pensar. Para descifrar este enigma, vamos a seguir un camino bastante claro. Primero, vamos a entender bien la profundidad de este dilema cuántico. Luego, claro, conoceremos la famosa ecuación de Schrödinger. Después, veremos qué es realmente esa onda, exploraremos una de sus consecuencias más alucinantes, el principio de incertidumbre, y, al final, veremos cómo esta física tan extraña es la base de la tecnología que usamos todos los días. Muy bien, empecemos por el principio, el dilema. ¿Cómo fue que esta contradicción fundamental obligó a la física a reinventarse por completo? Pues la primera pista, una pista radical, vino del físico Louis de Broglie. Él propuso algo que en su momento sonaba a locura, que todo, desde un electrón hasta una bola de billar, tiene una onda asociada. Esta idea, la dualidad onda-partícula, no solo fue inspiradora, fue, digamos, el pistoletazo de salida para la nueva física. Claro, una idea tan rara necesitaba una matemática que la respaldara. Si todo es una onda, ¿cómo se comporta esa onda? Esa fue la pregunta que el físico Erwin Schrödinger respondió allá por 1926 y nos dio la ecuación maestra que rige el universo cuántico. Pero ojo, antes de ver la ecuación, necesitamos entender sobre qué actúa. Y eso es la función de onda, que se representa con la letra griega psi. Pensemos en ella como si fuera el ADN de una partícula cuántica. Es una descripción matemática, sí, un poco compleja, pero que contiene toda la información posible sobre el estado de ese sistema. Entonces, aquí está el punto crucial. La ecuación de Schrödinger no es una fórmula estática, para nada. Es un motor de predicción. Si le damos la función de onda de un sistema en un momento inicial, la ecuación nos dice, con total exactitud, cómo va a ser esa función de onda en cualquier momento del futuro. Es una evolución determinista. Es, para que nos hagamos una idea, el equivalente cuántico de la famosa F igual ma de Newton. Mientras que la ecuación de Newton describe cómo cambian el movimiento y la posición de los objetos grandes, la de Schrödinger describe cómo cambia, cómo evoluciona, el estado cuántico que está representado por esta función de onda. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta enorme. Si la función de onda es un objeto matemático, algo abstracto, ¿qué significa realmente en el mundo físico, en el mundo real? Es que no es una onda física como la del agua o el sonido. No hay un medio material que esté ondulando. Entonces, ¿qué información nos está dando sobre la partícula? ¿Qué es lo que ondula? La respuesta fue un giro brillante y le valió un premio Nobel a Max Born. Él propuso que la función de onda no describe algo físico directamente, sino la posibilidad de algo físico. Es una amplitud de probabilidad. Y la verdadera magia ocurre cuando la elevamos al cuadrado. Al tomar el módulo al cuadrado de esta función matemática, de repente obtenemos algo que sí podemos entender y medir, un número real. Y ese número es la densidad de probabilidad. Nos dice que tan probable es encontrar la partícula en un punto exacto del espacio. Y esto de verdad ilustra perfectamente el cambio de paradigma. La mecánica cuántica no nos dice dónde está una partícula, sino dónde podría estar. La función de onda describe una especie de nube de probabilidades, que es más densa donde es más probable encontrar la partícula y más delgada donde es menos probable.
Esta idea de una nube de probabilidad no es solo una curiosidad, para nada. Tiene una consecuencia inevitable, una de las ideas más famosas y, bueno, desconcertantes de toda la ciencia. Pensemos en esto un segundo. Si la partícula es una onda, ¿cómo definimos su posición exacta? Para precisar su ubicación, necesitamos como apretar esa onda en un punto muy pequeño, y eso requiere combinar muchas ondas de diferentes energías. El problema es que la energía está ligada a su momento, a su cantidad de movimiento. Así que al precisar la posición, hemos creado una incertidumbre enorme sobre cuál es su momento. Y esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No es un límite de nuestros instrumentos, no es que midamos Val, es una propiedad fundamental, ineludible, de la naturaleza ondulatoria de la materia. Cuanto más se sabe sobre la posición de una partícula, menos se puede saber sobre su momento, y al revés. Sé que todo esto puede parecer súper abstracto, pero resulta que comprender esta realidad cuántica es la base de nuestro mundo tecnológico moderno. Cada vez que usamos un teléfono o una computadora, estamos aprovechando la ecuación de Schrödinger. Los semiconductores, que son el cerebro de esos aparatos, solo funcionan porque podemos predecir y controlar esas nubes de probabilidad de los electrones. Y lo mismo pasa con los láseres o las resonancias magnéticas. No es teoría abstracta, es la base de nuestro mundo. La ecuación de Schrödinger nos dio el manual de reglas del universo a su escala más fundamental. Nos ha regalado un siglo de tecnología y una forma completamente nueva de entender la realidad. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que conocemos las reglas del juego, ¿qué otros grandes misterios del cosmos estamos listos para desvelar?